Buenos días, hoy voy a hablar sobre tipos de válvulas. ¿Qué es una válvula? Una válvula es un instrumento o dispositivo cuya función es la de controlar los fluidos en un sistema de tuberías. Hay distintos tipos de válvulas, pero todos comparten las mismas partes, como podemos observar en la imagen. La primera es el obturador o disco. Es la pieza que realiza la interrupción física del fluido. Segundo, eje. Es la parte que conduce y fija el obturador. Tercero, asiento, parte de la válvula donde se realiza el cierre por medio del contacto con el obturador. Cuarto, empaquetadura del eje. Es la parte que montada alrededor del eje metálico asegura la estanqueidad a la atmósfera del fluido. 5. Juntas de cierre. Aseguran la estanqueidad más perfecta del obturador. Sexto, cuerpo y tapa. Partes retenedoras de presión son el envolvente de las partes internas de las válvulas. Séptimo, extremos. Permiten la conexión a la tubería. Octavo, pernos de unión. Son los elementos que unen el cuerpo y tapa de la válvula entre sí. Y finalmente, 9, el accionamiento, que es el mecanismo que acciona la válvula. Válvula de aislamiento. Su misión es interrumpir el flujo de la línea de forma total cuando sea preciso, también llamadas válvulas de cierre, de interrupción, de bloqueo o de corte en virtud de su propósito dentro del sistema de fluidos. Las válvulas de aislamiento pueden ser clasificadas en dos grupos, en función del movimiento que realizan para la obstrucción del fluido: aislamiento lineal y aislamiento giratorio o rotatorio. Válvulas de aislamiento lineal son aquellas cuyo movimiento del eje se realiza de forma vertical desde arriba hacia abajo para la acción de cierre y de abajo hacia arriba para la acción de apertura. Se caracterizan por ser movimientos de cierre y apertura lentos y accionados por volante multivuelta. Son imprescindibles cuando se trata de manejar fluidos compresibles como el vapor, con el fin de que el cierre lento no provoque fenómenos hidráulicos que pudiesen dañar la válvula y el sistema general. Entre las válvulas de aislamiento lineal tenemos válvulas de globo, de compuerta, de diafragma y de guillotina. Válvula de globo. El disco de una válvula de globo puede apartarse totalmente de la ruta del flujo o puede cerrar el flujo por completo. El principio fundamental del funcionamiento de estas válvulas es el movimiento perpendicular del disco en relación con el asiento. En este caso podemos ver que se tienen válvulas de diferentes precios debido a su material, a la empresa en donde sea diseñada, entre otros. Válvula de compuerta. Es una válvula que abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla redonda o rectangular, permitiendo así el paso del fluido. Lo que distingue este tipo de válvulas es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco en dos áreas distribuidas en los contornos de ambas caras del disco. Las caras del disco pueden ser paralelas o en forma de cuña. Las válvulas de la compuerta no son empleadas para regulación. En este caso vemos los diferentes precios de una válvula de compuerta. Para este tipo de válvulas pueden ser roscables o no. Válvula de diafragma. Es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante un diafragma que sirve de obturador. Podemos ver los diferentes precios. Como ya hemos dicho, estos precios varían según para qué tipo de tubería se ha usado, la medida de la tubería, el material en la que esté diseñado, entre otros. Válvula de aislamiento giratorio. Son aquellos cuyo movimiento del eje se realiza de forma rotatoria en 90 grados como carrera total. Se caracterizan por ser movimientos de cierre y apertura rápido. Normalmente se utilizan para trasegar fluidos no compresibles en estado líquido y a presiones de ejercicio bajas. El mando de accionamiento suele ser una palanca de agarre. Las más comunes son válvulas de bola, válvulas de macho y válvulas de mariposa. Válvula de bola. Es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. En este caso también se varía el precio, ya sea por el fluido que se va a utilizar, el material en el que esté diseñada, entre otros.
Válvula de mariposa. Es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa denominada mariposa, que gira sobre un eje. Al disminuir el área de paso, aumenta la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. En la diapositiva podemos observar el precio común de una válvula de mariposa de hierro eh, con un diámetro de 2. Tipos de válvulas de aislamiento en función de su accionamiento. Pueden ser manualmente, autoaccionadas o accionadas por energía auxiliar. Las válvulas accionadas manualmente son las más sencillas. Deben ser manipuladas por el operador de plata y por esa misma razón siempre están a la mano. Son accesibles. Las válvulas autoaccionadas son aquellas que el propio fluido de la línea acciona el movimiento del eje u órgano de cierre. Normalmente se utilizan en lugares de menor accesibilidad y donde la repetición de ciclos es más elevada y depende de algún parámetro del proceso. Válvulas accionadas por energía auxiliar son aquellas que la acción de una fuente de alimentación externa provoca la acción de movimiento del eje. Esta puede ser eléctrica, neumática, hidráulica, hidroneumática, que son las más comunes. Son utilizadas para la automatización de procesos industriales de alta repetición y exactitud en el control. Válvulas de retención. Son aquellas que accionadas por la propia presión del fluido permiten el paso del mismo e impiden el retroceso del mismo hacia la parte presurizada cuando la presión del sistema cesa. Son válvulas unidireccionales que abren en un sentido del flujo y son cerradas en el sentido opuesto del flujo. Válvulas de retención de columpio. Su uso es recomendable para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación, cuando hay cambios poco frecuentes del sentido de circulación en la tubería, para servicio en tuberías que tienen válvulas de compuerta, para tuberías verticales que tienen circulación ascendente. Válvulas de retención de elevación. Es similar a la válvula de globo, excepto que el disco se eleva con la presión normal en la tubería y se cierra por gravedad y la circulación inversa. Válvulas de retención de mariposa. Tienen un disco dividido en bisagrado en un eje en el centro del disco, de modo que un sello flexible justo sujeto al disco está a 45 grados con el cuerpo de la válvula, cuando ésta se encuentra cerrada. Luego, el disco solo se mueve una distancia corta desde el cuerpo hacia el centro de la válvula para abrir por completo. Aquí podemos ver diferentes precios de válvulas de retención, ya sean válvulas de mariposa, de elevación o de columpio. Válvulas de desahogo o alivio. Es de acción automática para tener regulación automática de la presión. El uso principal de esta válvula es para servicios no compresibles y se abre con lentitud conforme aumenta la presión para regularla. El tamaño de la válvula de desahogo es muy importante y se determina mediante fórmulas específicas. Aquí se ven diferentes precios. Muchas gracias.